Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Estamos reunidos nuevamente por este medio para tener un tiempo de palabra, donde la palabra del Señor está obrando en cada uno de nosotros, donde la palabra de Dios es de bendición para nuestra vida, porque mediante ella somos guiados, nuestros pasos son enderezados, direccionados por la misericordia de Dios, y es por su misericordia que estamos aquí. No hemos hecho algún mérito para merecer estar en este lugar, sino es por su misericordia. Él nos llamó, Él nos halló, Él nos ha traído, Él nos ha rescatado. Y estamos en un proceso, en este proceso, en este caminar de cada creyente, de cada persona que está conociendo a Dios por medio de su palabra. Acompáñenme a hacer esta oración por este tiempo. Señor, te damos las gracias por tu palabra que es sembrada en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, alumbre nuestra vida. Que tu palabra nos lleve a ser hacedores de ella y no tan solamente oidores. Que tu palabra nos ayude, Señor, a poder honrarte a ti en cada área de nuestra vida. A que tú seas el Señor de cada área de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder entender y comprender tu voluntad para con cada uno de nosotros. Te damos las gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, cuando hablamos de proceso, ciertamente trae a relación otras palabras más. Por ejemplo, si encontramos un puñado de harina, ¿verdad? Y queremos pasar por un proceso de transformación, va a tener un resultado capaz de un pan, capaz de un queque. Cuando hablamos de proceso en cuestión de una persona que es inexperta y desconoce acerca del rubro de carpintería, pero esta persona va a tener un proceso de aprendizaje y ciertamente a un cierto tiempo esta persona de lo que era inexperto e ignorante y desconocedor de cómo agarrar el martillo, de cómo hacer cada obra que un carpintero hace, esta persona lo va a lograr por el proceso de aprendizaje que va a tener en un cierto tiempo. Cuando hablamos de proceso, hay palabras que se relacionan a ello como transformación, como resultados. Cuando hablamos de proceso, hablamos de un tiempo. Cuando hablamos de proceso también en el sentido o en el aspecto donde la palabra de Dios es sembrada en el corazón del hombre, donde la palabra de Dios empieza a ser una obra maravillosa en el corazón del hombre. Ciertamente la palabra nos ayuda a ver, a entender y a comprender que cuando Dios llama al hombre, que cuando este Dios de misericordia, este Dios vivo, este Dios bueno, empieza a tratar con cada vida, lo llama con un propósito. Pero también es importante entender que hay un proceso, este proceso tan maravilloso, donde Dios va a tratar con cada vida, va a tratar con cada corazón. Cuando vemos por la palabra, en este escenario donde la palabra de Dios se ejemplifica acerca de la parábola del sembrador, por ejemplo, algo que ya hemos compartido, pero es importante recordar y tomar en cuenta, de que no basta que la palabra de Dios sea solamente rociada. Cuando hablamos de la parábola del sembrador, este escenario nos enseña, ¿verdad?, que el Señor Jesús llama semilla la palabra, y esta semilla es sembrada en tierra, y la tierra es el corazón del hombre. Cierto está, cuando vemos en la Biblia la parábola del sembrador, vemos los tipos de tierra que hay, ¿verdad? Lleno de piedras, lleno de espinos. Vemos el tipo del corazón del hombre, cómo se manifiesta, la dureza que hay en el corazón del hombre, muchos pensamientos enraizados en él. Pero lo cierto también es que la palabra nos enseña algo, que no basta que la palabra de Dios sea solamente rociada, sino tiene que ser sembrada en esa tierra, no solamente rociada como aquella semilla que cayó junto al camino y el ave del cielo vino y se la llevó, ¿verdad? No solamente rociada, sino tiene que ser sembrada en tierra, no solamente sembrada
de algo tan superficial, sino tiene que tener una profundidad de tierra, porque la Biblia nos enseña que si tan solamente fuera algo superficial, puede ser que el crecimiento sea rápido de esa semilla que es sembrada en tierra, pero lo cierto es porque no tiene raíces, va a perecer esa planta que está creciendo por aquella semilla que no tiene raíces, porque no ha sido aquella semilla profundizada en tierra. La palabra nos enseña que la palabra de Dios tiene que ser profundizada en el corazón del hombre. No solamente es algo superficial, sino tiene que ser profundizada en ese corazón. La palabra también nos da a entender que no solamente es una cuestión de que esta semilla sea sembrada en un momento y a un corto tiempo veamos resultados, sino que hay un cierto proceso, ¿verdad? Donde la semilla tiene que tener esa profundidad de tierra y tiene que echar raíces. La palabra nos enseña que a mayor profundidad y las raíces que estén más afirmadas en tierra, esta semilla va a tener la probabilidad más alta de que crezca firme y tenga un fruto. De lo contrario, muchas cosas pueden pasar para que esta semilla simplemente perezca en el proceso de dar un fruto, se vuelva infructuosa o perezca o se seca o se marchite. Esto no quiere decir que la palabra de Dios es enviada en el corazón del hombre para que tenga una profundidad y para que eche raíces. Así como esta semilla echa raíces en tierra, la palabra de Dios es enviada a tu corazón como en el mío para que pueda echar raíces en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro corazón, en nuestra mente. La palabra nos dice también que así como la semilla que es sembrada en esta tierra tiene que estar en un ambiente propicio, sin interrupciones, sin impedimentos, como por ejemplo aquella semilla que es sembrada entre espinos, donde los espinos tratan de ahogar la semilla que fue sembrada, y la planta empieza a crecer y los espinos quieren ahogar esta planta para que no pueda dar fruto. Y en algunos casos lo llegan a ahogar a tal punto que esta planta se vuelve infructuosa, no da fruto. De la misma forma, la palabra de Dios es enviada a tu corazón para que por medio de la palabra esos argumentos que están enraizados, esos pensamientos que por mucho tiempo hemos abrazado, la palabra haga esa obra interna que nos desprende de esos pensamientos. La palabra hace esa obra interna que derrumba esos argumentos falsos, engañosos, que el sistema del mundo ha enseñado al hombre por muchos años, por mucho tiempo, donde el hombre ha pensado que la vida consiste solamente en el trabajo, solamente en el dinero, solamente en cosas materiales, solamente en bienes. La palabra es una obra que empieza a renovar el entendimiento del hombre. Y lo cierto que antes de eso empieza a abrir el entendimiento del hombre para que pueda comprender el propósito por el cual Dios lo llamó, para que pueda entender que en Dios se encuentra una verdad que el mundo nunca le va a mostrar y nunca lo va a hallar. La palabra es una obra espectacular. Vemos también que en este proceso, ciertamente, cada agricultor que siembra una semilla espera un fruto. Y la palabra nos dice que hay un fruto que va a dar esta semilla que es sembrada en tierra. Como también la palabra que es sembrada en tu corazón ciertamente va a traer un fruto. Y este fruto es algo impresionante. Este fruto es algo que solamente la palabra lo puede generar en tu vida. Es algo importante de decirlo. No es un tema de conducta, no es un tema de comportamientos, no es un tema de corregir algo, sino es un fruto, es un resultado generado, producido por la palabra de Dios en el corazón del hombre. Esta obra solamente es la obra de Dios, es absolutamente la obra de Él, donde el hombre empieza a aprender
a tener esa continuidad de oír la palabra en su vida personal. Cuando vemos, por ejemplo, personajes en la Biblia acerca de cómo la palabra de Dios hace esa obra en su corazón, por ejemplo de José, un hombre donde aprende claro que vemos toda la historia, ¿verdad?, de José, desde ser hijo de Jacob y vendido por sus hermanos como esclavo, ¿verdad?, yendo a la casa o parando la casa de este egipcio, Potifar. Vemos cómo José tiene una relación personal con Dios y por la palabra en él es fiel para con Dios. Y en consecuencia de eso vemos que se muestra fiel en la casa de este hombre llamado Potifar. Vemos que después lo difaman, vemos después que muchas cosas pasan, ¿verdad? Él es fiel administrando una casa que no es de él. Él es fiel mostrándose íntegro ante el ataque de la esposa de Potifar. Más adelante vemos por la palabra cómo este hombre se encontraba en este escenario, ¿verdad? Llega a parar a una cárcel, es encarcelado injustamente, pero la palabra nos enseña que después, más adelante, este hombre llamado José empieza a administrar todo el reino de Egipto y es llamado como padre de Faraón. Qué impresionante cómo la palabra empieza a tratar cada corazón, cómo la palabra de Dios ciertamente también nos lleva por un proceso donde nuestro corazón es tratado, donde nuestro corazón tiene que aprender a rechazar, a evitar, a huir, a alejar, a ser un hombre avisado, una mujer avisada. Cuando ve el peligro, se abstiene, lo evita y se aleja. Y empieza a ser fiel a Dios mediante su palabra. Vemos muchos personajes de cómo la Biblia nos enseña, ¿verdad?, de cómo la palabra de Dios hace una obra en el corazón del hombre. Un versículo que nos enseña esta obra donde Dios llama al hombre y donde el corazón del hombre es procesado por la palabra de Dios en su vida. Santiago 1, verso 18 nos enseña la palabra y nos dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Somos renacidos por la palabra de Dios. Hemos llamado a ser renacidos por la palabra. No solamente ha sido llamado para ser ayudado por parte de Dios. Claro que eso vendrá después en tu caminar, porque Dios es un Dios que conoce nuestras necesidades, pero la palabra nos llama a estar enfocados en Él, en algo más superior, en algo más relevante, en algo más vital para tu vida. Que lo demás es consecuente. La palabra nos dice también en Tito, capítulo 3, verso 5, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La palabra nos enseña, ¿verdad?, que Dios ha hecho una obra majestuosa. Por su misericordia, no lo merecíamos. Él, por su misericordia, a Él se plació manifestarse a su debido tiempo de Él, al debido orden de Él en nuestra vida personal. Fuimos llamados a un cierto tiempo con el propósito de ser regenerados, renovados, totalmente hechos nuevos, para que la voluntad de Dios se manifieste en nuestro caminar, por la palabra de Dios en nuestra vida personal. La palabra nos dice que hay un fruto, y este fruto que es generado por la palabra en nuestro corazón es un fruto de santificación, según Romanos 6, verso 22. Puedes ir en tu casa, en tu Biblia, y buscarlo, ese versículo. La palabra también nos enseña en Juan 17, verso 17, y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La única forma de que esta santificación se dé en nuestra vida personal es por medio de su palabra,
donde, vuelvo a repetir, no es un tema de comportamiento, no es un tema de conducta, no es un tema de corregir errores, sino está hablando acá de una santificación por la palabra. Es algo que comienza en nuestro corazón, es algo que comienza internamente, es algo que empieza a renovarse en nuestro entendimiento, en nuestra mente, que tarde o temprano, ¿verdad?, se va a manifestar en nuestro caminar, en nuestras acciones, en nuestros hechos, en nuestras palabras. Pero ciertamente es un proceso, donde este proceso, lo más relevante para tu vida es que la palabra de Dios siga teniendo esa continuidad. De hecho, que vamos a tropezar, vamos a cometer errores, pero como dice la palabra de Dios, que la gracia de Dios no sea como ocasión para el libertinaje, sino que la gracia de Dios sea ese regalo, sea ese regalo tan maravilloso para honrar a Dios, para evaluar y reflexionar cómo está nuestra vida, cómo está la palabra en tu corazón, cómo la palabra de Dios se está manifestando en tu caminar. Son preguntas que nos hacemos, que nos llevan a reflexionar, creyendo que tenemos un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios de perdón, un Dios que nos levanta, un Dios que nos condena, un Dios que nos acusa, un Dios que está presto a socorrer, presto a levantarnos, a fortalecernos, a enderezar nuestras rodillas para estar firmes y seguir caminando, seguir confiando en Él, esperando en Él, teniendo la esperanza de que la obra que Él ha comenzado en nuestra vida personal, Él lo va a culminar, Él lo va a perfeccionar. Así que te animo en esta noche que la palabra siga obrando en tu vida, a que la palabra del Señor siga siendo profundizada en tu corazón, a que la palabra del Señor siga quitando esos argumentos, siga renovando tu entendimiento, siga alumbrando tu vida. Yo te animo en esta noche a que la palabra de Dios crezca en tu vida diaria. Amén. Oremos por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra, porque nos llamaste con un propósito, y por medio de tu palabra podemos entender y comprender el propósito por el cual tú nos llamaste. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes, constantes y a permanecer en tu palabra. Te damos las gracias, Padre, porque eres un Dios grande en misericordia, un Dios fiel y un Dios bueno. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo.